acuerdo. Bueno, pues creo que si todos estamos ya listos, podríamos comenzar, ¿está bien? Bueno, vamos a ver. Y compartir. Yo apagué mi cámara porque no debo de ver demasiada luz, pero aquí estoy. Bueno, compartir PowerPoint. ¿Ahora se está viendo un PowerPoint? Sí. Sí, ¿verdad? Ujole, yo estoy desconectada. Ujú. Yo me fui. A ver. ¿Ya volví? Ahora Ahora sí. sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, yo también estoy lista. Aquí digo, veo y oigo. Bueno, es suficiente. Bueno, ahí está. Pantalla completa, ahora sí, ¿no? Ok. Bueno, eh, pues antes que nada, gracias por haber leído el documento que les envié. Es un primer avance, un primer borrador nada más. Después de que se los envié, lo estuve releyendo. Había un montón de errores ahí de dedo, ya sabes que siempre uno está escribiendo a marchas forzadas. Eh, pero bueno, pensando en que quizás alguien no tuvo tiempo de leerlo, yo preparé esta presentación donde más o menos describo de qué va el texto y cómo está organizado, cuáles son los contenidos, para ver si después podemos discutirlo. Bueno, el capítulo que estoy pensando entregar para esta publicación, pues es este, ¿no? El abad Plancarte y los hermanos Don de Preciat, agentes en la construcción del templo expiatorio de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México. Una pequeña investigación que va más o menos, comienza en el año 1881, termina en el 97 con la conclusión de las obras de este templo. Y antes de empezar a hablar propiamente sobre el texto, yo quisiera mostrarles estas imágenes para quien no conozca el templo y pues la situación espacial en la que se encuentra. Es este templo que ustedes ven aquí, con esta fachada en cantera gris. Ese es el templo expiatorio de San Felipe de Jesús, que se encuentra en la calle de Madero, exactamente frente a lo que conocemos como el Sambors de los Azulejos. Es un templo interesante, un caso muy interesante por muchas razones, pero en particular verán que el templo está construido junto a la portada principal de entrada al atrio del Templo Mayor de San Francisco de Asís, que está aquí detrás de esta portada que no se ve, pero me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Ese templo que está allí, que es un templo que se comenzó a construir en el siglo XVI, pues es uno de los que quedó del antiguo exconvento de San Francisco, que se desarticuló con los primeros decretos liberales de nacionalización de 1859, 60, 61 de Benito Juárez. Y lo único que quedó de aquel el convento más grande de América y el más antiguo también, que ocupaba toda la manzana que va más o menos desde San Francisco, desde la calle de Madero hasta Venustiano Carranza, pues fue este templo, el Templo Mayor de San Francisco, y esta es su portada atrial, ¿no? A un lado está construido precisamente el Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús. Claro, el templo se construyó mucho tiempo después de que existiera el convento de San Francisco, ¿no? Que es un poco lo que yo relato en este capítulo. Bueno, esta es la situación del templo. Eh, ¿Cuáles son los objetivos del documento que les envié? Bueno, en principio es reconstruir la red de agentes que estuvieron involucrados en el proyecto de construcción de este templo expiatorio.
que en realidad pues se trata de, yo lo reduzco a una pequeña red de 3 personajes bastante representativos del régimen de Porfirio Díaz, pero también describo que hay en torno a esta red principal de 3 agentes, pues describo que hay otros, ¿no? Con menor impacto en el proyecto, pero que están ahí y los nombro, ¿no? Y bueno, un segundo objetivo del capítulo también es reconstruir los mecanismos relacionales que permitieron la obtención de predios, el predio donde se construyó el templo, y la recaudación de los fondos empleados para la consecución de sus obras. Cuando hablo de mecanismos relacionales me refiero precisamente a la forma en la que estos agentes se fueron relacionando unos con otros, estableciendo alianzas, relaciones que les permitieron pues obtener, por ejemplo, el predio, ¿no?, donde se construyó el templo, entre otras cosas. Bueno, el texto está estructurado de la siguiente forma. Hay una introducción, por supuesto, cada una de estas partes que yo les envié en el texto se va a mejorar, evidentemente a partir de sus comentarios, pero también después de un trabajo de revisión, ¿no?, bastante minucioso. Entonces, pero en principio queda así, una introducción donde he planteado pues unos antecedentes muy sintéticos, ¿no?, sobre el templo, sobre el lugar en donde se construyó, eh, hablando precisamente del exconvento de San Francisco, y los significados tanto religiosos como políticos que materializa la construcción de este templo, de este proyecto, ¿no? Después introduzco a los agentes principales y también nombro de manera muy sintética a los secundarios, pero que también estuvieron involucrados en el proyecto del templo. Y bueno, finalmente describo cómo es que el templo, las obras del templo llegaron a su conclusión en 1897 y cuál es la utilidad en términos religiosos de la construcción de este templo, pero también políticos. Y justifico finalmente pues la relevancia de un estudio en torno a este objeto que yo llamo histórico arquitectónico y planteo los objetivos del capítulo, ¿no? Bueno, la estructura interna del capítulo pues es esta. Después de la introducción yo hago describo unas breves semblanzas biográficas de los 3 principales agentes involucrados en el proyecto de construcción del templo. La única que no he redactado y puse ahí una nota iluminada en color amarillo es la del abad Plancarte y la Bastida, porque, bueno, en su caso tengo que hacer un trabajo de síntesis bastante pues, importante, porque ese señor hizo muchísimas cosas. Entonces, quiero escribir una semblanza biográfica que refleje realmente la importancia del personaje en relación al proyecto de construcción del templo, ¿no? Entonces, esa es la única semblanza que no he escrito todavía. Las otras 2 están ahí, son muy breves, en realidad no me quise enfocar tanto a escribir una biografía de estos personajes, sino en el tema de cómo ellos tuvieron una agencia determinada en la construcción del templo, ¿no? Y bueno, el primero de estos agentes es el presbítero José Antonio Plancarte y la Bastida, que por aquel entonces, el momento en el que comienzan las obras o se plantea el proyecto de construcción del templo, era abad de la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. El segundo de estos agentes es Rafael Don de Preciat, que él en tiempos de Juárez o de los regímenes liberales, no solo de Juárez, sino de los siguientes presidentes, fue abogado y político. Ya en tiempos del régimen de Porfirio Díaz, él abandonó la política y se dedicó al mundo de los negocios. Fue un prominente empresario, ¿no?, durante el régimen de Porfirio Díaz. Y bueno, él tuvo un hermano menor que se llamaba Emilio Don de Preciat, que estudió arquitectura e ingeniería y que es a quien precisamente tanto Rafael, su hermano mayor, como el abad Plancarte y la Bastida le encomiendan el diseño del templo y la dirección de las obras de construcción. Esta sería lo que yo llamo la red de agentes principales o principales impulsores del proyecto.
Después de las semblanzas biográficas, hay un apartado que yo he titulado El origen de un proyecto político y religioso, donde en principio reconstruyo o intento hacerlo, pues los mecanismos de obtención del predio del lote número 3 del antiguo convento de San Francisco, donde se construyó el templo, de dónde viene de dónde viene ese predio, de dónde se obtuvo. Reconstruyo el contacto que tuvo el abad Plancarte con el empresario Rafael Dondé, que era el dueño del predio, ¿no? Y describo el trato que hubo entre ambos para, por parte de Rafael Dondé, donar el predio o al menos dárselo al abad Plancarte por una simbólica cantidad, a cambio de que Plancarte consiguiese los fondos necesarios para construir el templo y a cambio también de que el abad le encomendase de principio a fin el proyecto de construcción del templo a su hermano Emilio Dondé. Y finalmente termino reconstruyendo el acercamiento del abad de Plancarte con su tío, el arzobispo de México, y la forma en la que le plantea el proyecto de construcción del templo y su aprobación, ¿no? Y toda la serie de facilidades que el arzobispo le da a su sobrino, el abad, para que recaude fondos para la construcción del templo. Bueno, finalmente, el último apartado del capítulo, pues es el que yo he titulado, aquí hay un error, una red en torno a la recolección de fondos y el inicio de las obras. Aquí yo describo aquella red secundaria de agentes, ¿no? De personajes donantes de fondos que sirvieron para la construcción del templo. Allí nombro a muchos personajes, pues muchos de ellos formaron parte de la oligarquía del régimen de Porfirio Díaz, algunos otros no, pero estuvieron involucrados como donantes del proyecto. Describo también algunos pormenores, detalles, ¿no?, sobre las dificultades que fue enfrentando el proyecto al momento de construirse y, por supuesto, describo el inicio y la conclusión de las obras del templo. Entonces, haciendo siempre uso de fuentes primarias, ¿no? Muchos documentos, mucha hemerografía. Entonces, y bueno, al final esgrimo una conclusión que no es tanto una conclusión, pero que ya mejoraré, ¿no?, hacia el final del capítulo, pero más o menos ahí describo algo que parece una conclusión, ¿no? Más o menos así está organizado el documento que les envié. Muy bien, Francisco, muchas gracias por esta exposición y pues abriremos propiamente la reunión a los comentarios y al debate. Y no sé quién quiera comenzar. Javier y Marisa. Ok. Muy bien, Javier, Hola, entonces. ¿me escucha Buen bien? día. Sí. Muy bien. Una disculpa antes que todo por llegar tarde. Tuve alguna complicación, pero ya estamos aquí y un gusto nuevamente saludarlos a todos. Francisco, me gustó mucho tu trabajo. Fíjate que rescatas y haces un muy buen recorrido de cómo das con este caso de esta construcción de este templo, cómo se da el contexto de cómo se reconfigura nuevamente la iglesia después de esta cuestión que se vivió con la desamortización de bienes años atrás, con los gobiernos liberales y todo ello. Y me parece que es una estampa clara de cómo se empezó otra vez a entretejer la cuestión de la iglesia y un tanto con la cuestión política, ¿no? Y haces una muy buena recuperación de red ahí, política y religiosa, con personajes pues de alto nivel, ¿no?, de alta relevancia. Me gustó bastante cómo lo has llevado, aunque hacia el final, digamos que de la página 10 en adelante, me gustaría a lo mejor ver un poco más de protagonismo de los hermanos Dondé, como que un poco se carga más hacia la figura eclesiástica de Plancarte, ¿no? Y me parece que esa es una de las cuestiones que pudiera uno reforzar ahí, en mi opinión. Y quizá proponerte que a futuro
pudieras a lo mejor ligarlo con la historia de la construcción también en cuanto a ver no en este trabajo, sino ya en otro trabajo adicional, como que tú pudieras ver la cuestión de la construcción, de los materiales, del origen de los materiales y todo ello, como para ahondar un poco más en el aspecto de la vida de los ingenieros, los arquitectos, etcétera, ¿no? Que sería bastante interesante, porque ya yo lo apuntaba un poco al principio de las reuniones, que, por ejemplo, Ordóñez, uno de mis personajes que tuvo que ver con la construcción de algunas avenidas de las ciudades de México, y que tenía que ver con el asfalto y etcétera, ¿no? Entonces ver un poco si se pudiera estirar lo más que se pudiera y ligar todo ese tipo de personajes, ¿no? Cómo se trama. Pero me gustó bastante el trabajo, disculpen por la redundancia, pero tiene que ver sobre todo con estás, digamos, colaborando con esta parte de la cuestión religiosa y política, pero además con la cuestión arquitectónica, que un poco creo yo que queda un poquito de lado, y me gustaría que si se pudiera le dieras un poco más de protagonismo a estos hermanos. Ese sería mi comentario, Francisco, y muchas felicidades. Gracias, Gracias, Javier. Javier. Marisa, o sea, primero hacemos ronda de preguntas y luego ya le damos la palabra a Francisco, ¿verdad? Entonces, Marisa, por favor. Hola, bueno, Francisco, yo estoy verdaderamente encantada con tu tema. Creo a ver, creo que se sale de mucho de lo que hemos presentado, los que hemos presentado a un solo personaje, con presencias regionales, con presencias nacionales también, y creo que tu propuesta, debo decirte que me encanta. Tengo preguntas y tengo sugerencias, ¿no? La primera no me queda, bueno, tengo ahí, no sé si te voy a generar mucho ruido con mi comentario, pero tú planteas ahí que, que el abad y los hermanos, o con el hermano ricachón, ¿verdad? De los donde es que los pones como los dos elementos con los cuales se va a poder concretar un proyecto, ¿no? Poniendo a este al segundo hermano, Emilio, para que lo construya. Y mi comentario va en este sentido. Tú insistes mucho que la idea es que el abad es la pieza fundamental. Sin embargo, yo ahí no estaría tan de acuerdo, porque la Basílica de Guadalupe depende de la Arquidiócesis de México. Y el arzobispo, que es el tío, que es la Bastida y Dávalos, o sea, yo más bien lo que creo es que la idea viene del arzobispado, viene de la Arquidiócesis de México, y la pieza y el vehículo para que eso se pueda realizar es a través de la basílica. Porque insisto, la basílica depende del arzobispado de México, y el abad por su propio pie pues no puede decir: yo tengo esta idea y voy y se la platico y se la vendo. Tengo la impresión, y por eso digo, es nada más tengo la impresión de que pudo haber sido al revés, que la iniciativa original viniera de la arquidiócesis a través del arzobispo, y utiliza la relación con el sobrino, que es el abad de la basílica, para que esto se pueda realizar, ¿no? Esto en cuanto a la dependencia, que pues, es lo que me suena un poco más lógico, sobre todo, reitero, porque la basílica depende de la Arquidiócesis Primada de México. Eso por una parte. Entonces, yo sí, pues, sí le buscaría un poquito, porque eso modificaría mucho tu planteamiento, porque en este triángulo que tú estás planteando, yo metería también como un personaje fundamental al arzobispo Labastida y Dávalos, sobre todo por sus muy buenas relaciones con el presidente Díaz. Acuérdate que él casó a Carmelita y a Porfirio Díaz de manera particular. Entonces, me suena que yo agregaría a este conjunto, a esta red, es una red eclesiástica por una parte, que viene del arzobispado, y luego utilizar como pieza clave al abad de la basílica, porque me da la impresión que la Bastida y Dávalos no quiere aparecer
tan directamente como el instrumentador del proyecto y aprovecha la relación con el sobrino. Entonces, bueno, esto, que si quieren luego lo podemos comentar, pero creo que sí valdría la pena que le dieras ese giro y que incorporaras en esa red mayor, ¿no? Al arzobispo de México. Y creo que también sería muy interesante, y lo dices, como que de repente lo dices muy rápidamente, pero creo que sí valdría la pena que abundaras un poquito en las relaciones de la Iglesia con el Estado, ¿no? Sobre todo desde el segundo gobierno de Díaz, no en el primero, y bueno, y tampoco se da durante el gobierno de el interregno de Manuel González, sino que es a partir de su segundo gobierno cómo pues lo que Díaz hace es que dice, bueno, ahí está la Constitución, la metemos al closet, la guardamos y solo cuando es necesario la sacamos para aplicarla, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena que abundaras un poquito en esa coyuntura que favorece no solo este proyecto que es maravilloso, ¿no? Y sobre todo el significado que tiene detrás, ¿no? Sino que también es una coyuntura que favorece a otros más, a todo el territorio nacional, porque prácticamente esto no es una cuestión privativa de la Ciudad de México. Claro, es muy importante porque es la capital, entonces a lo mejor que no se quede como un caso aislado, sino que en esta coyuntura decir que esta política de apertura o de conciliación entre la Iglesia y el Estado va a permitir que se lleven a cabo proyectos a lo largo y ancho del territorio nacional, y este es un ejemplo por ser el centro político del país, ¿no? Y lo que representa en la calle más importante, que tú lo dices muy bien, es la arteria principal de la capital de la República, ¿no? Y en esto también, y me regreso que no lo dije en esto de que sumaras al arzobispo, yo sumaría también a esta red a la propia Carmen Romero Rubio, porque es precisamente su relación con el obispo, el arzobispo de la Ciudad de México. No se pudo haber dado nada más entre los hermanos Dondé y la Iglesia. Ahí tuvo que haber metido alguien su manita poderosa, y quién más poderosa que doña Carmen Romero Rubio. No lo podía hacer el propio presidente, porque precisamente por su calidad de presidente, pero utiliza en todo el tiempo, por ejemplo, yo que he trabajado para el caso de Yucatán, cuando va a Yucatán, doña Carmen y el arzobispo ponen la primera piedra para la iglesia del Carmen en honor a Carmen Romero Rubio, etcétera, etcétera. Entonces, creo ampliaría esa red en donde aparezca, por una parte, los civiles pudientes, y, o sea, el arquitecto, el empresario, los ricos, que además tienen una presencia en la península impresionante a lo largo de todo el porfiriato. Por otra parte, pondría yo a la iglesia, que es el arzobispo y el abad, y por otra parte, ¿quién representa al poder político? Pues la esposa de Porfirio Díaz, avalado por ella, porque pues le hablaba en la orejita y le decía, ay, Porfis, pues mira, ahí quieren hacer esto, ¿no? Y ahí hacía sus trabajitos, ¿no? Pero bueno, serían como mis grandes comentarios. Luego tengo, bueno, algunas otras cositas que luego quieres las comentamos, pero creo que esto me parece que es medular, porque sí le daría otra forma al trabajo, y desde mi punto de vista creo que también iría más de la mano con los trabajos de los otros, que estamos como tejiendo estas redes, y tu red lo que está haciendo es un proyecto maravilloso, ¿no? Maravilloso y súper emblemático en un momento fundamental de finales del siglo XIX. De momento sería mi comentario, Francisco. Gracias, Marisa. Muy bien, Marisa.